¿Ya? Ya está. Ya está. Pues buenas tardes a todos. Gracias por participar y estar presente en el webinar de granallado. Este es el intermedio sobre máquinas de aire y en específico vamos a hablar hoy sobre las eficiencias de un proceso de granallado, cómo mapearlo, cómo conocerlo y sus KPIs y los sistemas de control de proceso para poderlo administrar. Voy a compartir mi pantalla y voy a poner la presentación. Muy bien. Bueno, pues hablando de la eficiencia de un proceso de granallado con aire, sus KPIs y sistemas de control de proceso. ¿Qué es un proceso de granallado con aire? Bueno, pues es crear una transformación superficial, pero ahora utilizando máquinas de aire. Como sabemos, hay máquinas de turbinas y hay máquinas de aire. Para hacerlo, recomendamos iniciar con un SIPOC, que es Supplier Input Process Output Customer. Supplier Input Process Output Customer. Y esto lo podemos comparar, aquí viene el ejemplo, a cómo se hace una pizza, ¿no? Muy sencillo, hay quien me vende los insumos, las granjas, comida, y luego hago masa, salsa, pepperoni, queso, y luego pues preparo la masa, le agrego todo y lo meto en el horno y luego lo empaco. ¿Qué producto obtengo? Una pizza. ¿Y para quién es? Pues para un cliente que coma ahí mismo o que se lo lleve o que se lo llevo yo a su casa, ¿no? Hay tres tipos de clientes. Este es un proceso típico o sencillo de cómo es un CIPOC y para eso, pues, parte de nuestra intención es que en los procesos de ustedes de granallado podamos trabajarlos en conjunto para diseñar junto con ustedes qué outputs tienes, o sea, qué necesidades tienes de tu proceso, cómo debe ser lo que necesitas recibir y quién es tu cliente o qué solicitudes te pide tu cliente, ¿no? Qué es lo que necesita, quién es el cliente y qué es lo que necesita. Y para eso modificar el proceso, como es una revisión de calidad que típicamente no se hace, y pues qué necesitas para lograrlo y quién es tu proveedor. Realmente este proceso va de atrás para adelante, empezando desde el cliente para atrás, pero ahorita pues lo vamos a empezar para entenderlo sobre el granallado de esta manera, desde proveedor hasta cliente. ¿Quiénes son los proveedores de un proceso de granallado con aire? Pues una máquina granalladora que tiene una boquilla, mangueras, qué tipo de olla, si es una olla a presión o son las ollas de mezcla de granalla con succión. Como sabemos, hay ollas presurizadas donde se presuriza y la granalla sale fuerte porque la granalla está impulsada, o hay mezclas donde son dos tubos, uno sale aire y en el otro está haciendo una succión y por venturi atrae granalla, típicamente abrasivos ligeros o pequeños, y se mezclan en la boquilla y salen, ¿no? la mezcla de abrasivos. Entonces, depende del tipo de olla, también tenemos un operador, supervisores y dirección de producción. Esos son los que proveen al sistema. ¿Qué entradas tengo yo dentro de la máquina? Pues tengo las piezas a trabajar, que esto es una de las piezas fundamentales, porque es muy diferente trabajar un armazón de aluminio o un armazón de acero inoxidable o un armazón de acero al carbón. Los tres pueden entrar a una cabina de granallado que típicamente las máquinas de aire, pues hay cabinas pequeñas, ¿verdad? Manuales, pero típicamente son cabinas grandes en donde también la manera de introducir la pieza y la manera de trabajarla dentro de la pieza es muy diferente. Si es un vagón de tren que requiere granallado por arriba y por abajo, ¿cómo se resuelve el proceso de granallado por abajo? Porque pues, esperar que el operador se acueste y empiece a granallar por abajo tiende a haber fallas. Entonces es mejor que haya una fosa para que el operador baje escaleras y pueda granallar. O si va a granallar a alturas, pues no esperar que la manguera la levanten y se vaya a mucha distancia en el granallado. Es mejor que se suba unas escaleras y tiene que, por andamios, pues granallar a distancia, donde no sean más de 2 metros de distancia entre la boquilla de la manguera y la superficie a limpiar. Entonces, el tipo de pieza a trabajar es esencial y es parte de la danza, como decimos, la danza del granallado, sobre todo, pues ahorita en el aire con operadores a mano, con la manguera, pues hay una relación interesante entre la pieza a trabajar
la máquina, la infraestructura de la máquina y el operador, que también depende del tipo de boquilla y otras cosas. Pero la pieza a trabajar es esencial, el material, la forma y para qué va a ser, si va a ser para pintura o va a ser para acabado final. El tipo de granalla, obvio también, el tamaño de la granalla, las mezclas, a qué presión va a trabajar, porque depende de varias cosas. Entonces, la granalla, o sea, es decir, en insumos, la pieza a trabajar, la granalla, qué especificación me piden del acabado, si es acabado superficial o preparación de superficie para pintura, en lo cual la preparación de superficie son granallas angulares y en el acabado final pues son granallas redondas. Y el setup de los parámetros de la máquina de granallado, es decir, qué setup le voy a poner a la máquina para que trabaje bien. Y el proceso, pues la preparación previa, si se le va a poner desengrasante, se le va a enmascarar, qué proceso va a suceder antes, si tiene perfiles, si tiene unos tapones para evitar que la granalla caiga dentro del tapón y se llene la pata hueca, como decimos, de las estructuras, o si tiene plancha tiene un troquelado y está muy grasoso, pues tiene que ponerle fosfatos para que no se engrase la granalla. Hay procesos previos de los granallados, cómo se carga la pieza, el trabajo de la pieza, cómo se va a descargar la pieza, que también puede ser un proceso se puede torcer la pieza, si se carga con un montacargas, de dónde la van a cargar, es parte del proceso. Y algo que no siempre sucede, y nuestra recomendación es que lo hagan, es que parte del proceso es que se introduzca una revisión de calidad. ¿Qué rugosidad tiene y qué tipo de cobertura superficial tiene? Porque si la pieza puede estar bien granallada en rugosidad, es decir, está bien la granalla, la presión, pero el operador al granallar con la mano es bien común que no granalló y dejó sombras, o al revés, granalló de más. De hecho, es más común el sobregranallado, porque un operador pues quiere estar seguro y luego trae la careta, no ve bien, no hay buena iluminación, no hay mucho polvo en la cabina, entonces pues él le va a estar granalla y seguramente sobregranalla muchas áreas. Entonces, puede ser que la cobertura, de acuerdo al CCPC, te permite un 80%, o sea, es decir, 20% de sombreado, y sale siempre al 95 o 100% metal blanco, lo cual es un exceso de granallado, y eso es un problema de calidad, porque el exceso de calidad cuesta y no es necesaria, y cuesta granalla, y la máquina, y desgaste, y energía eléctrica, y tiempo de operación. Entonces, la medición de los parámetros de la salida de la operación es esencial. Y también, pues, el empacado final o traslado al siguiente proceso. Eso nos lleva a hablar de las salidas, donde hay una pieza transformada, una pieza ya granallada, y hay datos del proceso. Y aquí es donde empezamos a notar que puede haber dos sistemas de obtención de los datos. Unos pueden ser manuales, es decir, está manualmente el operador, la pieza entró a las 11:12, salió a las 11:25 o a las 11:45 de granallado. Ingresaron 4 piezas, salen 4. El acabado superficial parece un SPC 6. La rugosidad promedio, yo de aquí veo que es más o menos un 2.12 mils, y empieza a ser de manera manual la toma de datos, que obviamente hay errores o omisiones. El proceso sigue, tienen prisa y pues va a la que sigue, ¿no? Y luego mido al rato y se pasa o me voy a comer. Y hay otros métodos automatizados en donde ya son parte de la industria 4.0, en donde nosotros como el implant con el CCPA, que es el control continuo de proceso abrasivo, podemos empezar a medir. Podemos empezar a medir la presión de trabajo, es decir, a qué presión de granallado trabajó cada manguera, porque no siempre es la misma presión. El operador puede empezar en una presión y luego inicia en la otra cabina de granallado y la presión en ambas cabinas baja. Y luego termina una cabina y la otra presión aumenta. Y el operador, pues no siempre siente la diferenciación de presiones y no sabemos cómo reacciona él.
Entonces, a mayor presión de granallado, debiera ser menos tiempo de granallado, porque además gasta más granalla. Entonces, si hay esas variaciones, pudiéramos hablar de poner unos controladores de presión de granallado para que tope. O sea, si el tope es 85 y tienen 65, 70, pues ahí sí van a variar. Pero si llega a 85 y quiere llegar a 90, no sube más de 85. Se queda en 85, no sube a 90. Entonces, ese tipo de controles lo podemos hacer a través del CCPA, que ahorita se los voy a mostrar, en donde a través de sensores, de manera independiente del operador, se está obteniendo en tiempo real los datos. Se toma la presión, se toma cuándo se abrió la cabina de granellado, cuándo se cerró, cuánto tiempo duró cada manguera, y entonces le podemos empezar a poner nombre, la manguera de Juan, de Paco, de Luis y de Ernesto. Y sus 4 mangueras de granellado, ¿cuál granelló más tiempo? Entonces empezamos a obtener los metros cuadrados por manguera y nos empezamos a dar cuenta que equipos son más efectivos de granellado que otros. Y empezamos a obtener mucha información, que es donde la tecnología nos permite llevar un mejor control. Pero las salidas de información puede ser manual o automatizada. Eso nos lleva a quiénes son los clientes, que puede ser la estación siguiente, estación de pintura, metalizado o de armado, o el departamento interno de calidad, que pueden de ellos decir pasa la pieza o no pasa, y puede ser también el cliente final, ¿no? Puede ser que el cliente tiene, típicamente en clientes grandes, tienen departamento interno de calidad y tiene también su QA, ¿no? El Quality Assurance, y que son los que están llevando ahí la revisión constante y están diciendo, ¿estás haciendo las cosas bien o no? ¿Verdad? Y entonces tenemos un cliente interno. Y todo eso nos lleva a las variables del control del proceso. ¿Qué variables tenemos nosotros? Tenemos el mix operativo de la granalla, que podemos medir la granulometría, pero no es solo la granulometría, sobre todo en procesos de aire, donde típicamente se utiliza la granalla angular para incrementar la rugosidad para un proceso de pintura o recubrimiento, ya sea pintura, metalizado, pintura electrostática, pintura manual, con aerosoles. Pero puede ser que el tamaño de la granalla sea correcto, pero la forma de la granalla no sea correcta, ya sea porque no se mezclan de manera controlada. Y controlar la mezcla es muy complicado ahí mismo. Puede ser sencillo. Señor operador, usted le va a cargar 2 de la redonda y 1 de la angular. Y para eso hay que mandar las tarimas pues, balanceadas, porque luego se le acaba la redonda y avienta pura angular. O almacén entregó la primera que vio, o aventaron pura redonda y luego pura angular. Y eso lo solucionamos mezclándolo en fábrica, que es lo que nosotros con todo gusto les podemos hacer, vendiéndoles el Air Grit o el Air Kantich o el Air Kantich Mix, donde tenemos las mezclas prehechas en bodega y ya podemos empezar a llevar el control fino de la mezcla, que es la forma de la granalla. Es decir, 5% de angular de este tamaño, 6% de angular de este otro tamaño, un redondo de este tipo y este otro redondo de este otro tipo. Y empezamos a hacer una mezcla controlada desde fábrica. Y esas son las variables que podemos controlar. También la presión del aire de la granalla va enteramente de la mano del consumo, del acabado y del tiempo del granallado. Los operadores típicamente piden más aire. Les gusta sentir el poder, ¿no? Y les gusta que trabaje rápido y también les permite trabajar hacia más atrás, no tienen que acercarse tanto. Pero trabajar a 120 PSI o trabajar a 85 PSI es casi más del doble del consumo de aire, y de granalla también un 50% más de granalla. Y la productividad no es tan alta, no incrementa tanto la productividad al llevar a 120 PSI. Entonces nuestras recomendaciones típicamente son llevar a 85 PSI con una granalla que dé el tamaño del acabado y limitarlo a través de unos controladores de presión. Pero eso pues son variables que podemos ayudarles a trabajar junto con ustedes a llevar el control. Y también la mezcla de aire y granalla, es decir, cuánta granalla está pasando
por la turbina, por la manguera, a través de la válvula, qué tanto se abre la válvula para la mezcla de aire y granalla, donde si se abre demasiado la válvula, pues se va a ahogar la manguera, y si se le abre muy poco, pues el operador no va a andar limpiando eficientemente porque va a aventar pocas granallas en cada pasada. Entonces, ese control, que también depende del desgaste de la válvula, porque si la válvula de la granalla está muy desgastada, pues va a tirar mucha granalla. Y también la boquilla, si la boquilla es más grande, si se aumenta ese 16avo, cambia de tamaño, entonces ese 16avo de pulgada hace que consuma más aire y entonces no va a tener suficiente granalla, baja la presión de granallado, baja el flujo, entonces cambia el proceso y le abren más a la granalla y se empieza a ahogar la manguera, desastres. Entonces lo mejor es cuidar la boquilla que sea del tamaño correcto, que la válvula de aire también esté en buen estado para que fluya el aire correcto, que no haya humedad en el sistema porque luego se oxida todo allá adentro y eso es un problema, se hacen piedra en las granallas y todo ese asunto. Y también los filtros del colector de polvos, qué tan desgastados están. Estos porcentajes nosotros los podemos medir a través de los orómetros que llevamos, ya sea de manera manual, si ustedes nos comparten los datos, o si nos permiten instalar los SPAs, pues vamos a poder saber nosotros a distancia cuándo cambiaron la última vez las boquillas y de acuerdo al uso de la boquilla, cuándo le toca de nuevo cambio de boquilla. Y ese otra vez pues nos permite mantener eficientemente el proceso. Entonces ya podemos hablar de cómo son o cuáles son los KPIs de un proceso de granallado. Hay muchos, nosotros podemos recomendar al menos estos y voy a comentar estos y lo ideal es que nos permitan trabajar de la mano con alguno de los asesores de Implant y trabajarlo en conjunto para nosotros rediseñar con ustedes, qué KPIs son los que su cliente requiere y ustedes como, proceso interno. Aquí tenemos uno que nos ayuda a medir la máquina. ¿Cómo está funcionando bien la máquina? Son los kilogramos de granalla consumida, no cargada, no que pasa por la manguera, esos son diferentes factores. Esto es cuánta granalla consume la máquina, es decir, cuánta granalla se consume por CFM de aire. Y los CFMs, como sabemos, es el cubic feet per meter, nos permite saber qué tanto aire ha consumido la máquina. Y eso depende del tamaño de la boquilla, que si se desgasta consume más aire. Depende también del arrastre de la máquina, porque también tiene más consumo de CFMs desde el compresor. También depende del diámetro de la manguera y de la presión. Estos factores van a definir qué tan eficiente es la máquina, es decir, con un CFM de producción del compresor de aire o de consumo de aire, porque es caro, es bastante caro. De hecho, en procesos de granallado inoxidable, la mitad del consumo, del costo de la pieza es la electricidad. Y en procesos de acero al carbón, es más cara la energía eléctrica que la granalla. Entonces, aquí es donde hay que cuidar mucho qué tan eficiente es la máquina. Si le otorgamos un CFM de aire, que es energía eléctrica, de manera de costeo de la máquina, ¿cuántos kilogramos de granalla logra consumir esa máquina? O sea, ¿cuántos kilogramos de granalla de abrasivo utilizó esa máquina por CFM entregado? Entonces, si de repente nos damos cuenta que para el mismo kilo de abrasivo requerimos el doble de CFMs, algo está mal en esa máquina. Hay un bloqueo, hay una reducción de aire, algo está pasando ahí mal. Y de manera también podemos saber cuántos kilogramos de abrasivo consume cada pieza, que puede ser también por metro cuadrado. Y aunque pudiera nada más medirse esa, nos falta la de la máquina, porque es una relación entre máquina y operador. ¿Cuántos kilogramos de abrasivo consume cada metro cuadrado que granallé de la pieza, ¿no? Pero eso es engañoso, porque puede ser que un operador nuevo esté granallando, sobregranallando el área o granallando el piso, o como ha pasado, que se quedan dormidos con la manguera y perforan la cabina, dormidos perforaron la cabina. Gastaron mucha granalla para hacer la misma pieza de granalla. Eso es un error de operador.
pero también puede ser que la misma máquina tiene turbulencias internas, la boquilla no está funcionando, se está desperdiciando la granalla por algunas fugas de las fosas y se consumen más kilos por la misma pieza granallada. Y el operador es buen operador y está queriendo hacer las cosas bien, pero la máquina no le ayuda. Entonces, ahí es donde necesitamos las dos mediciones para descartar quién tiene la problemática, si la máquina o el operador. Si los kilos por metro cuadrado salen de control, pero los kilos por CFM están correctos, podemos saber que la máquina está haciendo su trabajo, pero el operador no. Pero si los kilos por pieza granallada salen de control y los kilos por CFM están fuera de control, pues no sé si el operador está trabajando bien o mal, pero al menos sé que hay algo que arreglar, que es la máquina. Pero, por el otro lado, podemos empezar a monitorear cada operador. Podemos llevar a través del CCPA, que ahorita les voy a mostrar cómo se conecta, podemos empezar a medir cómo funciona el turno de la mañana y cómo funciona el turno de la tarde. ¿Cuántas horas de granallado produce la boquilla? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, la boquilla de Pedro, de Juan y de Ernesto y de Gustavo. Y vemos que Gustavo granalla el doble de tiempo que Ernesto. ¿Por qué? Pues tratar de entender cómo está la danza del granallado ahí interno de la cabina y por qué Gustavo granalla más que Ernesto, el doble. ¿Por qué no se comparten las cargas del trabajo? O el otro está descansando y los otros están trabajando por él. O sea, hay mucho que podemos nosotros analizar teniendo todos los datos del trabajo de la máquina. Y eso nos lleva a obtener un dato de cuánto cuesta el granallar una pieza. Es un costo integral, nos cuesta la granalla, nos cuesta la energía eléctrica, el operador y el mantenimiento. Y estos 4 elementos nos dan un costeo que permiten obtener cotizaciones, podemos entender dónde están mis costos. Y aquí nosotros hemos comprobado que en granalla inoxidable la energía cuesta casi igual que la granalla. Y en granalla y en acero al carbón, la energía es más cara que la granalla. Es decir, hay que cuidar más los CFMs, cuánto aire sale por la máquina, que el tipo de granalla que se está usando. Es decir, una granalla eficiente que hace usar menos CFMs, es decir, una granalla que un operador utilice menos aire, es más barato, aunque fuera más cara, que una granalla barata que el operador está dándole y dándole porque es más caro el aire que la granalla. Esa información la podemos obtener haciendo el análisis de su proceso y haciendo pues, la comparativa entre kilowatt hora de su máquina contra su costo de kilowatt hora. Y nosotros con gusto, como parte del soporte implant, podemos monitorearlo con los datos que nos envíen para hacerlo manual o, como lee del CCPA, hacerlo de manera virtual. Y medimos también la rugosidad, que en las máquinas de aire es esencial. Es esencial porque eso es una preparación de superficie para otro proceso, sea pintura o maquinado, bueno, pintura o metalizado, que la rugosidad es muy importante. Es más importante un buen acabado que la pintura misma. Varios fabricantes de pintura así lo han dicho, que es más importante cuidar el acabado superficial que la pintura misma. Y el nivel de cobertura según las SPC, que después tendremos el webinar específico sobre esos temas, también el costeo, para poder obtener los KPIs y tenerlos monitoreados, y también el nivel del silo. Es decir, si yo cargo siempre, o sea, de acuerdo al teórico, si yo sé que por metro cuadrado me gasto 350 gramos, y por los metros cuadrados de mi pieza yo me doy cuenta que cada pieza consume 23 kilos y la bolsa trae 25. Es una manera normal de decir, sería, por cada pieza que granallo le voy a aventar una bolsita de granalla. Entonces, haciéndolo de manera ideal, el nivel del silo no deberá cambiar. Pero si nos notamos que cargando bien la pieza, por producto por pieza, el nivel del silo baja, pues puede ser que el operador está gastando de más granalla, puede ser que estuvo mal el cálculo, o puede ser que la máquina tiene fugas. El silo se está bajando porque la granalla se va a la fosa, porque no sopletean bien, porque no enmascaran y se va por una pata hueca y se mete y va dentro de la estructura
300, 1 kilo, 2 kilos de granalla en cada proceso, cada paso. Hay diferentes razones por las cuales se pierde la granalla. Entonces, un KPI muy útil es medir el nivel del silo con la carga de piezas de granalla. Eso nos lleva al, pues también se puede medir la variación del porcentaje de grano grande en el mix. Eso es, más adelante lo podemos hablar. Entonces, hablando en específico, podemos hablar 10 kilogramos de granalla por metro cuadrado de granallado. Eso es, por ejemplo, un dato que se puede usar. Y se pueden consumir $1,450 por pieza, pues depende del tamaño de la pieza que estamos hablando. Si es un avión, pues puede hacer sentido. 2,000 promedio diario, donde máximo se permite 3 y mínimo 1.5. Y para esto las mediciones saliendo del proceso es bien importante. Y el nivel de silo estable. 1 metro de vacío más menos 20 centímetros, siempre y cuando se cargue una bolsa por pieza. Entonces, si eso se mantiene, sabemos que la máquina es eficiente. Si se empieza a bajar, pues ver dónde está la falla. O si se empieza a subir mucho el silo, pues tal vez está mal el cálculo. ¿Cómo llevar estos sistemas de control? Pues una bitácora de cargas de granalla, una bitácora de piezas producidas, una bitácora de rugosidad, un pizarrón de KPIs y el control continuo, el CCPA. Aquí me faltó el gráfico, que si me lo permiten para mostrárselos. Aquí lo tengo en el otro, es que aquí se me borraron las fotos, disculpen. Miren, aquí tenemos el ejemplo de una carga diaria de piezas, donde la producción, el turno, cuántas produjeron, qué altura de silo tenía y cuánta carga cargaron. Si ustedes llenaran esta hoja semanal y nos la comparten o mensual, con mucho gusto podemos trabajar de parte del implant a llevarles el control a distancia. Y este es el pizarrón de KPIs que les mencionaba. Aquí, por ejemplo, vemos el porcentaje de granos, cómo se va desgastando. El azul es el ideal para ese tamaño de grano, 0.6. Para el tamaño 0.8 debiera ser. Y aquí nos podamos dar cuenta que tiene exceso de grano grande, se desgastó, le cargaron mucho, se empezó a desgastar, le cargaron, dejaron desgastar y estaba ideal, pero le cargaron más. Es decir, aquí están trabajando típicamente con un exceso de granos. Y la rugosidad, pues de hecho se ve muy cercana al límite superior, que aunque esté en calidad, estamos sobrepagando calidad, porque si esto lo pudiéramos transferir medio punto hacia abajo, reduciendo la presión de aire o cuidando el tamaño del grano, que es lo que nos está diciendo esta gráfica, pues pudiéramos tener ahorros interesantes. Aquí podemos ver la curva roja, que es la curva del mix operativo actual, contra el azul, que es la ideal, y aunque se parecen, nos damos cuenta que la curva está más grande. También aquí se ve el descarte, que los polvos o la granalla útil no se va en el descarte. Todo esto nosotros lo medimos y enviándonos la muestra a nuestro laboratorio, nosotros podemos hacer estas mediciones a distancia. Y el nivel del silo también, podemos ver que el silo se mantuvo estable como en más o menos 2 metros, pero empezó a subir aquí. Y eso se lleva también por las cargas. Se ven, no hubo carga, le cargaron de más, no hubo carga. Este tipo de controles nos permiten visualizar qué está sucediendo. Y si no se puede hacer de manera manual, porque pues, es complicado, estamos desarrollando nosotros el CCAP, que lo estamos instalando en nuestros clientes, para poder llevar a manera a distancia cómo están los datos de la máquina. Es decir, el CCAP está conectado al orómetro, al amperímetro y a distancia nos está avisando cuándo abrieron la puerta, cuándo la cerraron, qué presión usaron, cuánto abrasivo cargaron, cuántas piezas van producidas. Y nos lleva datos como kilogramos por hora de consumo de granalla, kilogramos por metro lineal o por metro cuadrado, cuántos ciclos, horas de turbinado, cualquier otro KPI que el proceso de ustedes requiera y que podamos trabajar en conjunto para diseñarlo. Entonces, pues con todo gusto, ya sea un servidor o con Jesús Hernández o su ingeniero de proceso, Implant, podemos trabajar en diseñar e implementar este tipo de control de procesos, que es parte del valor agregado a nuestros clientes. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre el tema. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos el tiempo y gracias por este tiempo y con mucho gusto, sea Jesús o un servidor,
Podemos resolver cualquier duda. Muchas gracias.